Buenas noches, profesora. En esta ocasión, mis compañeros y yo vamos a presentar el argumento final del informe, obviamente, y con sus respectivas preguntas que nos han dado. La primera pregunta es: ¿cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? Para tener en cuenta, la hipótesis planteada sugiere que el gobierno de Alberto Fujimori tuvo un impacto significativo tanto económico, político y en la sociedad del Perú durante su periodo de gobierno del 90 al 2000, mediante la implementación de políticas económicas, medidas autoritarias y prácticas de corrupción. En este caso hemos elegido cuatro argumentos, dos presentados por mi persona y dos por mi compañera. El primer argumento es el programa de estabilización económica, conocido también como el Fujishock, el cual buscó controlar la hiperinflación, reducir el déficit fiscal y atraer inversión extranjera mediante políticas neoliberales. Estas medidas tuvieron éxito en estabilizar la economía, pero generaron desigualdades sociales. Esto es respaldada por la hipótesis de un impacto significativo en la economía. El argumento se relaciona porque muestra cómo las medidas económicas implementadas por Fujimori influyeron en el panorama económico del país, pero también tuvieron costos adicionales. Como segundo argumento aborda las esterilizaciones forzadas, ejecutadas como parte de la política de planificación familiar bajo el programa de salud reproductiva. Estas prácticas violaron derechos humanos y afectaron principalmente a poblaciones vulnerables, en su mayoría gente de provincia, ¿no? Gente de la sierra, lo que afecta el análisis social y política durante el régimen de Fujimori. Esto respaldaba también la hipótesis al mostrar el impacto social y político negativo de su gobierno. Vamos a entender que la relación está en cómo estas prácticas generaron un impacto negativo en la confianza ciudadana y violaron derechos básicos, contribuyendo a un legado controvertido en el país. Bien, en el tercer argumento discute el enfoque autoritario y la concentración del poder a través del autogolpe de 1992, el control de medios de comunicación, la reestructuración del sistema judicial y el uso del Servicio Inteligente Nacional para perseguir opositores. Estas acciones autoritarias lograron estabilizar el país en términos de seguridad, pero también debilitaron las instituciones democráticas. Esto respalda la hipótesis porque evidencia cómo las medidas políticas de Fujimori afectaron las instituciones en el largo plazo. La relación es que el autoritarismo es clave para entender cómo el régimen concentró poder en el Ejecutivo y socavó la democracia. En el cuarto argumento, analiza la corrupción sistemática a través de prácticas como la compra de congresistas, el control de medios de comunicación mediante sobornos y el uso de recursos para fines personales. Estas prácticas erosionaron la confianza en las instituciones democráticas y dejaron un legado negativo. En conjunto, estos argumentos sustentan la hipótesis de que el gobierno de Fujimori tuvo un impacto significativo en varios frentes: económico, social, político, con logros inmediatos, pero también efectos negativos a largo plazo. En segunda, tenemos la otra pregunta, es ¿cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? La solución está implícitamente relacionada con los argumentos ya planteados, las cuales son las reformas económicas, la reducción de la inflación, el control alimentario, las violaciones a los derechos humanos y el modelo de corrupción. Cada uno de estos argumentos se traduce en soluciones y enfoques para evitar que se repitan errores similares en un futuro. En primera tenemos las reformas económicas exitosas pero con costos sociales. Las soluciones podrían dirigirse a aplicar políticas económicas que promuevan la equidad social mientras se mantiene el crecimiento. En segunda tenemos el control autoritario y violaciones a los derechos humanos. Una solución sería fortalecer la democracia para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y asegurar que las instituciones tengan autonomía para evitar el autoritarismo. En tercera tenemos la corrupción institucionalizada, que para combatir la corrupción a través de una mejora en la transparencia, el establecimiento de auditorías independientes y la aplicación de mecanismos más estrictos de control y fiscalización. De manera general, la solución se deriva de los argumentos al identificar las prácticas fallidas y sus consecuencias, como la de exclusión social, la erosión de derechos humanos, la corrupción y el debilitamiento institucional, la cual propone medidas para corregirlos. Ya.
Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo contribuye nuestro trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? La investigación contribuye al conocimiento del problema de la siguiente manera. En primer lugar, el análisis integral de los efectos del gobierno de Fujimori, que analizan el impacto económico, político y social de las decisiones de Fujimori, lo que permite comprender cómo sus políticas y acciones afectaron las instituciones, la economía y los derechos humanos del país. En segundo lugar, la identificación de patrones históricos que se profundizan en prácticas como el autoritarismo, la corrupción sistemática y el uso de programas económicos neoliberales con costos sociales, que permiten identificar patrones históricos de fragilidad institucional, desigualdad social y pérdida de confianza en el gobierno que persisten hasta la actualidad. Y por último, en tercer lugar, tenemos la provisión de información para futuras políticas públicas. Más allá de las soluciones inmediatas, el trabajo ayuda a entender las raíces estructurales de los problemas políticos, económicos y sociales en el Perú y permiten diseñar políticas más sostenibles y estructurales que no solo atiendan los síntomas, sino las causas profundas. Eso sería todo. Gracias, profesora.